A lo mejor y nos damos calor. sí. Si queréis agua, podéis levantar y cogéis un vasito y darle una botella. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí hoy. Me presento si alguien no me conoce, soy Iván Jiménez y hoy estoy aquí como subdirector de Artes Escénicas del Instituto Alicantino Juan Gil Albert. ¿Y qué vamos a hacer hoy? ¿De qué se trata este encuentro que vamos a hacer aquí? Pues en un principio este encuentro nace con la vocación de continuar un encuentro previo que ocurrió en la muestra de teatro de Alcoy en el mes de mayo de este mismo año, donde intentamos establecer una comunicación entre el sector de artes escénicas, entre el sector del teatro, del circo y de la danza, y entre los gestores culturales, para establecer, pues lo primero, un diálogo, para ver qué sinergias pueden ocurrir, y luego el objetivo era establecer un pequeño diagnóstico de cómo está la situación para nuestro sector en la provincia de Alicante. Ya que el Instituto Alicantino Juan Gil Albert es una institución provincial, siempre estamos hablando de provincia. Aunque esta actividad se encuadra dentro de Alicante Escena, que también, aunque sea una actividad que coordina la Concejalía de Cultura de Alicante, también colabora la Diputación y también es una actividad provincial. Entonces, como estamos dentro del marco de Alicante Escena, está aquí Manuel Palomar, que es técnico de cultura del Ayuntamiento, y que le cedo la palabra ahora para que nos cuente un poco también qué vamos a intentar hablar hoy. Sí, simplemente el marco de Alicante Escena también quiere procurar ser una oportunidad de hablábamos antes de vamos a intentar hablar un poquito alto porque esto se está emitiendo por streaming en un principio y además luego se quedará grabado para que luego vayan a vuestra casa a buscaros si decís algo que no está correcto. No es la primera vez que Alicante Escena ofrece su espacio de festival para tener una oportunidad de conversación sobre algunos de los aspectos de las artes escénicas en general, en todas sus disciplinas. Y el ofrecimiento del Gil Albert fue crear un espacio de formación formativo que posiblemente se va a continuar desarrollando mañana con los dos talleres que planteamos en el chalet de ingeniero y la próxima semana con la visita de otro técnico del Ayuntamiento de Albacete para hablarnos de las artes escénicas en otro territorio, ¿no? Que es Castilla-La Mancha y la capital Albacete. Sí, perdón que tengo una punta ahí. Nos parece súper interesante que esa conferencia tuviera lugar dentro de Alicante Escena, porque el conferenciante que va a venir el viernes 21 es Ricardo Beléndez, que es el director del Teatro Circo de Murcia y el director del consorcio de Albacete, perdón, Teatro Circo de Albacete, y director del Consorcio Cultural de Albacete, que no solamente gestiona el Teatro Circo, sino que además gestiona dos teatros de la ciudad y tiene una colaboración con los 32 teatros públicos que hay en la provincia de Albacete, que además también de alguna manera también está gestionando el circuito cultural de Castilla-La Mancha en el territorio, etcétera, etcétera. Entonces, con su experiencia de más de 20 años de un consorcio cultural, nos va a venir a contar cómo funcionan, cómo se creó y cómo está funcionando hoy en 2020. Una iniciativa local y territorial inicialmente impulsada del Ministerio de Cultura, sí. Que nos contará cómo fue eso, cómo fue... No sé si fue un proyecto piloto, la verdad. Sí, ya nos enteraremos directamente con la oportunidad de conocerlo. Pero era curioso porque también Albacete y Alicante a nivel característico, a nivel de población, a nivel de infraestructura cultural es bastante similar. De alguna manera creo que puede ser un espejo donde podemos mirar. Sí, en la escala sí, pero no tiene playa. Eso es verdad. Antes, previamente hablábamos de esta ciudad, digamos, la cultura necesita oportunidades y espacios para que se den conversaciones y debates que hablen de muchos aspectos que acaban siendo, por una parte, diagnósticos, por otra parte, muy orientaciones y por otra parte,
un espacio crítico donde los diferentes agentes que intervienen en un determinado sector cultural se pongan enfrente y digan lo que tengan que decir para crear propuestas de futuro, y ese es el planteamiento inicial siempre que comentábamos antes, Mónica y Iván y yo, en una conversación previa que hemos tenido al lado del contador de basura, que no tiene nada que ver, pero que debemos procurar, que somos los primeros los que estamos de alguna manera teniendo una responsabilidad desde los espacios públicos, debemos impulsar, procurar y facilitar, aunque la institución que nos ampare no nos lo encargue y no nos facilite, porque muchas veces, también lo hemos comentado antes, nos damos cuenta que esa institución no tiene una cultura de facilitación de esa conversación. Y esa conversación es fundamental y necesaria, simplemente mirando cómo en otros lugares, en otros sitios, esa conversación se da y se facilita y consigue objetivos de planificación cultural que aquí se echan de menos, ¿no? Y la invocación que hacemos siempre es que nos falta algún tipo de planeamiento donde tengamos lo más claro posible y lo más ordenado posible elementos de referencia para ver, sobre todo desde la gestión pública, cuáles son sus planteamientos de gestión, porque muchas veces es desconocido la foto de cuál es la intervención de determinado ayuntamiento, de determinada institución, y siempre hay una queja permanente de que la intervención cultural es sobre todo una intervención ocurrencial, ¿no? Es lo que se le ocurre al último responsable político que llega a esa plaza, y también es un espejo de que el propio sector cultural, esa es una opinión particular, no consigue ponerse delante y mantener una exigencia de esa planificación cultural, cómo se produce en otras políticas públicas. O sea, otras políticas públicas están acostumbradas a ese nivel de planteamiento. En cambio, el sector cultural también es una política pública, tiene que tener ese reconocimiento expreso, y también necesita de una planificación estratégica en lo que hace. Y sí, bueno, no, simplemente decir que el otro día, en el debate que establecimos en Alcoy, que se quedó ahí en el aire, hubo ese planteamiento, ¿no?, de que hablar del sector de artes escénicas tiene peculiaridades, una especificidad concreta, pero no se puede hablar del sector si no se hace desde una visión completa del mapa cultural del territorio y del resto de sectores, desde ese planteamiento de política pública. Bueno, desde la Subdirección de Artes Escénicas y desde el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, lo que pretendemos es crear espacios para comenzar ese diálogo, para comenzar a programar espacios y actividades donde los tres sectores de artes escénicas que trabajan en la provincia, teatro, circo y danza, puedan coincidir, puedan tener lugar sinergias entre ellos, y también, como es el día de hoy, podamos hacer un diagnóstico y de alguna manera una reivindicación de lo que cada uno considere. De alguna manera, no nos va a dar tiempo, porque evidentemente solamente tenemos 2 horas para este encuentro, pero en el título de la propia actividad, lo que pretendíamos es, de alguna manera, hablar de festivales, circuitos, residencias, centros de referencia como teatros, casas de cultura, museos, instituciones, producción pública en la provincia, coproducciones en la provincia y asociaciones profesionales. Como esto es una lista de Reyes Magos y es infinito, como esto sé que es infinito,
os lo dejo en el aire para que también en algún momento, si va avanzando la conversación y hay algún punto que a alguien especialmente le interese tocar, pues creo que sería interesante. Y como además creo que estamos dentro del marco del Festival de Alicante Escena, creo que uno de los puntos interesantes para empezar sería poder hablar de los festivales de artes escénicas que se están realizando actualmente en la provincia y poder hacer un pequeño mapa, un pequeño diagnóstico de cómo está la situación actualmente. Y yo voy a hablar poco. O sea, realmente este conversatorio, esta es mi demora, es para que vosotros seáis los protagonistas y vosotras y podáis un poco hablar de cosas. Además, tenemos aquí la suerte ahora mismo de que tenemos a dos responsables de dos de los festivales de artes escénicas que se están realizando en esta ciudad, que es Mónica por parte de la Muestra de Autores Contemporáneos y Asun por parte del Festival de Otra Danza. De Arriba en Danza, perdón. Sí, la formalidad estaba por Sí, sí, sí. la danza, pero el festival de danza. Bueno, sí, yo me voy a hablar de lo que es el festival. Bueno, creo que lo conocéis todos y todas. Es un festival de danza que se inició primeramente en la ciudad de Elche y a partir del 2016 arrancó en el 2012 y en el 2016 conseguimos la colaboración también del Ayuntamiento de Alicante. Bueno, seguimos teniendo la misma aportación económica desde el principio, no se ha aumentado esa partida en ningún año, hemos intentado que se aumente, es ínfima, pero bueno, ya sabemos que es así. Entonces, lo que hacemos desde el festival es intentar buscar otro tipo de patrocinios, colaboraciones con un montón de entidades y de espacios de ambas ciudades, tanto de Elche como de Alicante, como puede ser Casa Mediterráneo, Museo de Arte Contemporáneo Maca, conservatorios tanto profesional como superior de danza, porque el festival solamente es de danza. Y bueno, y luego tenemos pues eso, con el Filato que también este año hemos podido colaborar, con Diputación, queremos que entre a formar parte también de al Esto es importante. Ahora mismo, ¿cuáles son las instituciones públicas que soportan de alguna manera el festival? Bueno, ahora mismo es Instituto Valenciano de Cultura, Ayuntamiento de Elche, Ayuntamiento de Alicante, son los que dan la mayor aportación económica. Y luego todas las actividades que realizamos con las demás instituciones, como es Casa Mediterráneo, donde hacemos una colaboración para traer a una coreógrafa de la Casa Mediterráneo. Algo que aporta es simplemente pues, traerla, en el viaje, bueno, o sea, no es ninguna aportación más al festival, sino solamente a esa actividad. Igual que con el Museo de Arte Contemporáneo, hemos conseguido entrar. Primero empezamos con el museo y ahora hemos estado con otros 11 museos y cada año colaboran. Tenemos que presentar un proyecto, pero se supone que es algo ya como bastante habitual que se colabore y lo que hacemos con ellos es una programación expandida del festival que dura esta edición. Y después, bueno, puntualmente pues espacios que quieren colaborar con el festival, como Flow, como que aportan también su pequeña, donde damos talleres y ellos lo subvencionan. El escorchador también, ¿no? El escorchador aporta los espacios, no aporta dinero. Solamente los espacios. Para nosotros nos aporta el ayuntamiento. Ellos lo engloban todo dentro de lo mismo, pero no es lo mismo, porque el ayuntamiento da una partida al teatro, la partida del esforzador, o sea, podría financiarnos el esforzador también, pero económicamente no nos aporta nada. Bueno, los espacios les mucho, pero bueno, con eso también es verdad que al final es como ellos, bueno, las instituciones se amparan y como te dejan el espacio ya te estoy dando mucho, porque los espacios son públicos. Y yo creo que los debemos habitar los artistas, o sea que son espacios de todos y todas. Entonces, bueno, a veces te dicen, bueno, porque es un espacio ya te doy algo, ¿no? Que yo súper agradecida, pero claro. Sí, pero estamos acostumbrados a que la gestión de espacios ya sea una colaboración. La pregunta, ¿de dónde serán de espacios? El espacio es gratuito, pero pagas el personal y pagas. No, es todo gratuito. Bueno, nosotros pagamos y, claro, los técnicos, por supuesto, del festival los pagamos nosotros. No entran dentro de la partida de Te dejan el espacio, el suelo, la pared, pero sin necesidad. Sí, bueno, el equipo, por ejemplo, el equipo de sonido que utilizamos en la terraza no lo ponen ellos porque sí lo tienen ahí. Claro, equipo técnico y... Pero la parte técnica del técnico que viene a pasar la función... Técnicos y personal de estado... Todo es por parte de... Sí, pero no solo los espacios son públicos, sino también los presupuestos son públicos. ¿Qué te gustaría? O sea, ¿cómo te gustaría que apoyaran las instituciones a un festival? Bueno, primeramente yo me gustaría que el festival pudiera crecer y la dotación económica es fundamental para que nuestro festival crezca. Primero porque yo creo que hay muchos proyectos en torno al festival, como hay una de las cosas que creo que es fundamental, que es acercarnos al público. O
O sea, y esa partida tiene que ser una partida económica, que haya gente que trabaje para el festival durante todo el año, para que eso sea un altavoz y cree pues, esa parte pedagógica de intentar acercar la danza, las artes escénicas a los niños, a los institutos, a los adolescentes, a todo el mundo, porque hay gente que no ha ido en su vida a un teatro. Entonces a mí me encantaría poder, aparte de la parte de difusión y exhibición que tiene el festival, esa parte pedagógica que considero que es imprescindible. Hoy en día creo que estamos todos en el mismo sitio porque es verdad que falta público. Bueno, sabes que desde Filadelfia estamos intentando todo lo posible llegar ahí. Claro, con los programas pedagógicos. Sí, pero es que somos mucha gente intentando hacer cosas y si realmente se cuajaran y se dotaran económicamente para que pudieran pasar culturas barrios, me parece un proyecto fundamental, pero debería ser todo el año. No, es No todo el año. puntualmente. No. Lo que es todo el año es cultura en Pares. Lo que no es todo el año es abril de danza. Es en abril. Quiero decir. No, abril de danza es desde abril hasta diciembre. Como festival. Sí. Vale. Empieza en abril, pero es una programación expandida hasta diciembre. No, pero lo que quería decir en realidad es que lo que tú llamas el aspecto pedagógico es que efectivamente cualquier proyecto cultural tiene que tener en cuenta que deben ser proyectos de iniciación a las prácticas culturales que exhiben, ¿no? El otro día en la rueda de prensa de Circarte, la familia de Circarte expresaba la lucha que ellos tienen desde hace tiempo de que en esta ciudad exista, como en otras ciudades, una escuela de circo. ¿Una escuela municipal? Una escuela de circo. Lo de municipal vamos a dejarlo porque la conformación de escuelas de circo en otras ciudades ha sido de origen social algunas, de origen comunitario otras, y acaban siendo municipales en tanto cuanto dan soportes. Pero lo que expresaba el comentario es que esa necesidad de que se olvida o que no se tiene en cuenta y que todos nos damos cuenta de la creación, el sostén de creación de nuevos públicos. Y eso no se hace de cualquier manera, eso se hace con una práctica constante y con una programación. Pero no creo que sea una programación escénica. No solamente una programación escénica, no es suficiente, efectivamente. Pero también tenemos que decir que en la provincia de Alicante hace muchísimos años que no tenemos una programación de teatro infantil o escolar estable. ¿Desde hace cuántos años? Yo no la conocí. Sí, yo sé que la Diputación de Alicante... compararnos con el Escalante de Valencia, que ahí pues que han hecho una labor muy ardua y de muchos años, y al final eso es lo que yo creo que es lo imprescindible, que un festival o un proyecto se le dé el tiempo, se le conceda, porque un festival no se puede hacer visible ni que la gente se fidelice a ese festival en 2 días. Necesita que pase un tiempo para que la gente reconozca que es una actividad de la ciudad y que la reconozcan como suya propia, porque es lo que nosotros queremos, que la reconozcan como suya. Entonces eso necesita un tiempo y un proceso, y a veces aquí los proyectos son, venga, te dejamos cambio político fuera, cambio político fuera. Tengo que decir que a nosotros no nos ha pasado, pero tú no sabes nada. Yo tengo que presentarme cada 4 años y explicar quién soy y explicar lo que hago, porque lo que me da rabia es que los políticos no saben lo que hacemos. Es cierto que hay un gran problema a nivel de la provincia. ¿Por qué crees que no lo saben? Porque no les interesa. No hay ningún interés por la cultura. Pero además tenemos una particularidad en la provincia de Alicante, y es que todos son buenas ideas y nada se consolida. No tenemos ningún festival, a excepción de la Muestra de Autores Contemporáneos, que cumple 30 años hoy, que pueda decir eso. O sea, ¿qué tipo de ciudad tenemos cuando no hay ninguna fecha que haya podido durar más de 25 años? Cuando hay un diseño de una cultura pública, cultural en esta ciudad desde hace más de 25 años. ¿Cómo puede ser que no haya sobrevivido exclusivamente una iniciativa que viene desde el Ministerio? ¿Me puede hablar un poquito, Mónica, sobre eso? Hombre, a ver, por un momento. También una iniciativa que dura 30 años es bastante atípica en los tiempos que corren. Yo creo que la Muestra de Teatro se inicia en un momento donde las cosas eran diferentes. Entonces, retomando lo que estamos hablando de las relaciones públicos, que a mí me parece fundamental, y conociendo el proyecto de la Escalante desde niña, yo creo que tenemos que ser muy autocríticos, porque es cierto que ese proyecto ha sido maravilloso, pero no ha creado público, no tanto como el que esperábamos, ni un cambio sustancial de acercamiento.
El otro día estábamos hablando de una jornada sobre mediación del caso del Teatro Municipal de Benicàssim, que desde hace 30 años tiene una programación maravillosa, que era referencial también hace bastantes años, y lo cierran y no pasa nada. No ha salido la gente con pancartas de qué ha pasado con el Teatro de Benicàssim. Y entonces, hablando con Portillo, el programador, también decía, oye, vamos a ser autocríticos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vamos a poner el foco. Es verdad que nadie nos hace caso. Eso no lo voy a negar. Que los políticos no nos hacen caso, que la ciudadanía tampoco. O sea, que los noes son muy fuertes y que nos caen encima, pero que también vamos a mirar nosotros qué es lo que está sucediendo, que no somos capaces de activar el interés. Porque eso es una realidad, nos está pasando. Entonces, yo... Sí, cuando hablamos de nuevos públicos, hablamos de público. Hablamos de público no de en nuevos, general. o sea, Hablamos de público en general. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo por lo que no hay interés? Y yo me incluyo, porque si me cambio la chistera y digo, me voy a poner como público, yo también he perdido interés. Me pasa. Entonces, yo estoy pensando mucho acerca de eso, porque está pasando. Que es un tema que creo que es lo suficientemente potente e interesante para dedicarle muchas horas de trabajo en conjunto, pero hay que empezar a quitarnos los noes, quitarnos las culpas y a mostrarnos en la fragilidad que supone estar en esta situación. Me están moviendo el suelo, los paradigmas están cambiando. Lo que antes funcionaba ya no funciona, la comunicación que yo entendía como que tenía que hacer ya no me sirve, los patrones de conducta que eran habituales tampoco sirven y ahora toca inventárselas, con el riesgo que eso supone hacia el político, hacia mis compañeros, hacia el artista, hacia el público, porque ahí tú pruebas a cambiar cosas, pero te puedes estampar. Pero no hay otra, ¿eh? Sí, yo creo que estamos en el momento de la prueba. O sea, que tampoco tengamos miedo a probar, O sea, a probar nuevas soluciones, sí, pero, nuevas herramientas. Pero hay que probar con conciencia. Quiero decir, o sea, yo creo que es importante hablar en estos foros y tal, pero también creo que es súper importante establecer una metodología, porque es que si no, podemos hablar mucho. Sí, podemos hablar mucho, pero efectivamente todo, o sea, lo que antes era válido ahora ya no es válido, lo que antes servía ahora ya no sirve, pero tenemos que tener cierta perspectiva histórica. Es decir, has citado un festival que ha durado 30 años en una ciudad y eso tiene sus porqués y sus razones. Yo que he estado ahí desde los inicios en ese equipo, cuando se implanta la muestra, viene aquí y se hace la primera edición, por poner un ejemplo, esta ciudad abandona, o sea, el político de turno deja de hacer en sustitución con la muestra de teatro una cosa que se llamaba la muestra de teatro de Alicante, que se hacía todos los meses de septiembre, era una muestra de calle y que era la cita era otros momentos, estoy hablando del año 92, o sea, era completamente. Pero si no tienes la perspectiva de que, bueno, acá hay muchas cosas, pero ahora mismo hay vaso medio lleno, hay que aceptar que se ha avanzado en un montón de cuestiones de donde veníamos, aquello era, se queda el desierto y se estaban iniciando prácticas y políticas culturales que eran incipientes, inversiones, y venimos de ahí. O sea, totalmente de acuerdo. Sí, O sea, que yo ahí totalmente. En el sentido que en los 90 se establecen unos modelos de festival donde arranca Danza Valencia, arranca la muestra, o sea, los grandes festivales arrancan en los 90. O sea, y de hecho esos festivales permanecen, no solo la muestra, también otros modelos similares. Respondían a unos modelos de establecer un sector profesional que no existía. ¿Vale? Luego todo eso ha ido transformándose, igual que ha ido transformándose las estructuras públicas y la segmentación también. Y lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con estas estructuras y con estos modelos. Yo antes no estaba hablando directamente del festival, sino
como gestor, pero sin entrar a hablar del festival. Yo, por ejemplo, si hablo específicamente de la muestra de teatro español y de teatro contemporáneo, la innovación que puedo hacer en la muestra es, o sea, yo no toco el diseño de lo que es el festival, la estructura básica. Puedo cambiar las formas, puedo intentar cambiar la comunicación o intentar una segmentación un poco más perfilada que responda a la situación actual. Es decir, en los 90 los festivales intentaban ser muy amplios para meter muchas cosas. Hoy entiendo que desde una óptica estatal, porque en la muestra la financiación básicamente es el Ministerio de Cultura, luego están Instituto Valenciano de Cultura, Diputación de Alicante, Ayuntamiento y este año muchísimos micro-colaboradores. Pero claro, nosotros entramos en otra fase, o sea, no podemos entrar a sustituir estructuras locales, sino que tenemos que entrar en otro plano, en un plano que hace que esas estructuras locales puedan tener una conexión con lo estatal, ¿no? Pero claro, tiene que haber una conexión ahí. Y en tu experiencia ahora que está a punto de arrancar la muestra, bueno, pronto, no quiero una valoración por supuesto, pero sí la experiencia de ¿qué te has encontrado a nivel de administraciones públicas en la ciudad y en la provincia? Yo acabo de realizar, empiezo a trabajar fundamentalmente en Madrid. A pesar de que he recibido muchos noes, o sea, noes y muchos miedos de no podrás, que esto no se puede hacer, era un no. Yo no estoy trabajando, quiero decir, estoy haciendo. Yo creo que las instituciones han estado abiertas al diálogo, han sido receptivas. Las puertas que he tocado, que no he podido llamar a todas las puertas, las que he tenido oportunidad de llamar, porque yo me he centrado en aquellas, no en todas, pero en aquellas en las que tenía un plan, ¿no? Porque fue un plan rápido, tenía que hacer un momento de análisis que era importante y después de ese proceso de análisis tenía que ir con una moto porque si no llegaba a la fecha. Entonces elegí unas puertas y esas puertas tímidamente han respondido y eso para mí y para esta primera edición pues es un sí y eso lo voy a hablar porque los webs son muy pesados. O sea, yo es porque soy optimista por naturaleza, porque si no, no podría trabajar en lo que trabajo. Si no, me moriría. O sea, si no contemplo que lo voy a poder hacer, si yo misma no me lo creo, pues se olvídate y ya está, ¿no? O sea, porque todo el mundo, en todos los territorios, no aquí, no aquí, yo que he sido una viajera. Yo insisto que no, que Alicante no es especialmente maldito a toda la gente que dice que aquí esto es horroroso, porque con el conocimiento que tenemos de todas las ciudades locales sabemos que hay cuestiones y asuntos que son parecidos, que hay una debilidad estructural de las políticas públicas en cultura, que hay lo que tú expresas de que no, la importancia que tiene el sector cultural no es la importancia que el sector cultural quiere, o sea, quiere per se y que ve y eso pasa en todos los locales y territorios. Pero antes se ha introducido la palabra fragilidad del sector, precariedad del sector. En enero el sector lanza un manifiesto de preocupación por el futuro de la muestra y se expresa con una declaración delante de las instituciones diciendo que qué pasa, quieren saber cuál es el futuro de la muestra porque hay una especie de no sabe si va a continuar. Incluso el sector cuestiona la continuidad aquí porque hay una especie de rumorología de que a pesar de que es una muestra que lleva 30 años. Lo pongo solamente de ejemplo, no vamos a centrar el debate con la muestra, pero refleja un poco cómo el sector, incluso con proyectos que tienen tal continuidad, somos un sector frágil. Si alguien no hubiera
levantado el teléfono y me hubiera dicho, mira, vamos a darle a la muestra, se hubiera desaparecido y ya está, no hubiera pasado nada. Porque ya ha pasado, tenemos el antecedente de que el Festival Nacional de Música Contemporánea que se realizaba en Alicante, que llevaba 17 años, llegó un año en que dijeron, pues ya no lo vamos a hacer. No pasa nada. Y no pasa nada. No hay ningún drama social, la gente no sale a la calle, o sea, que tenemos que ser conscientes de eso. Que eso también es una... tenemos también que ser muy conscientes de que necesitamos conectar con la ciudadanía, no solamente con los organismos políticos, sino con la ciudadanía, porque si al final... Es que yo creo que el kit está ahí. Claro, porque si al final desaparece un teatro y no pasa nada, cierran un cine y no pasa nada, es que a la gente no le importa. Para mí la clave es la profesionalización de los equipos. O sea, no puede ser que haya teatros unipersonales, o sea, el TEN en Valencia, la Mutante en Valencia, son equipos de una persona que no tienen nadie más. Cuando en su momento Tornaveu, por ejemplo, cuando cogió la primera gestión de lo que ahora es el teatro musical, tenía un equipo de 2 personas trabajando. O sea, eso también es una sintomatología de lo que ha pasado. Han ido cada vez adelgazando las plantillas públicas en todos los organismos culturales. Claro, pero es que, por ejemplo, en los festivales, que para poder realizar el festival pues, con solidez y con tal, necesitas un equipo de comunicación muy potente, porque estás hablando de comunicación cultural, necesitas gente de producción, necesitas gente de mediación, necesitas gente de contenidos, necesitas gente de publicación. O sea, podrías tener un equipo muy, muy amplio y habría trabajo para todos. Entonces, ¿por qué no somos capaces, me pregunto, de decir, estos señores es una necesidad y podría generar muchos puestos de trabajo, ¿cómo podemos poner en valor ese trabajo o la rentabilidad social que podría tener la profesionalización de esos equipos cuando hay muchísima gente preparada en la universidad en paro? ¿Tienes un máster en cultural? No sé, hay algo ahí que no se entiende. Yo vengo de cuando no había profesionalización, la profesión se estaba construyendo, no había formación específica en gestión cultural, vengo de ese momento, ¿no? Y he visto construir en capitales, en ciudades, y conozco los equipos culturales que hay en mi provincia. Cada vez que nos encontramos los técnicos de cultura, muchos de ellos ya estamos a punto de jubilarnos, porque venimos de más de 30 años de recorrido, todavía nos parece fascinante que haya ciudades como tu ciudad, Elche, que en relación a Alicante tiene una relación de equipo, de estructura profesional de 5 a 1, cuando la escala no es muy distinta, ¿no? Me refiero a la escala poblacional, la escala de intervención, y todavía se puede funcionar en una ciudad con técnicos que son cargos de confianza y que pueden ser removidos en cualquier momento por el político de turno. Eso es muy antiguo. La profesión, de hecho, nació ahí. Nació de figuras de confianza, pero después se construyó. Y algunos vienen de ese reclutamiento, ¿no? Pero efectivamente la profesionalización de los sectores culturales es indispensable. Es completamente, tanto en la creación como en los soportes de gestión. Pero es alucinante, porque hace 30 años la gente tú eres un funcionario. Sí. Afortunadamente. Claro. Pero yo nunca lo he sido. Claro. Y ni lo seré. Ni lo sé. Pero no. O sea, que cuando tú te jubiles, sí. dejar de haber funcionarios culturales. Sí, pues no, pero no. Lo que hay que reclamar, pero no lo hablemos como un hecho anecdótico de extinción de los dinosaurios. No. Lo que debemos reclamar es que haya estructuras públicas que se están desmantelando. Se está desmantelando. No va a haber una renovación general. No, se está volviendo a desmantelar. No va a haber una renovación general. Dos jubilados de mi plantilla, de la plantilla donde yo vengo, no se van a reponer. No se van a reponer expresamente en una forma, declarada en tu ayuntamiento, ni se van a convocar plazas públicas específicas del sector cultural. Entonces, por eso, ahí voy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, la generación posterior, nosotros, y las generaciones que nos siguen, nosotros no vamos a ser funcionarios en la vida.
De hecho, jugamos con el contrato menor. ¿Vale? Tú no puedes tener una vinculación más allá de 1 año y 15.000 euros de trabajo. O sea que para comer tienes que tener 4 festivales al mismo tiempo, porque si no me dirás. Y cada uno en un sitio, por suerte, porque no te pueden repetir el contrato. Entonces, la muestra. Por eso hablamos de las especificidades del sector cultural. La ley de administración pública ha sido muy despiadada respecto a todo el tema administrativo cultural, porque de alguna manera el símil es una empresa teatral es igual que una constructora. Y una obra de teatro se tiene que inventariar igual que el material de construcción. Y a partir de ahí es todo más complicado. Claro, sí, cuando te dan 3 presupuestos para la dirección de festivales, hombre, te voy a hacer el proyecto del festival gratis. Claro. Sí, además es que sí. Y además, ¿cuál va a ser el premiado? El que vaya a la baja. Cuando partimos de que la premisa de la administración es a la baja, ya estamos hablando de que todos los criterios que luego tienen ahí de excelencia en realidad es mentira, porque tú estás yendo a presupuesto a la baja. Es mentira. Entonces, por ejemplo, una de las cuestiones que a mí me resulta como increíble, porque el sector, porque los gestores culturales no nos hemos aliado a nivel generacional para decir, oye, ¿qué pasa con las plazas? No, sí que hay una asociación de gestores culturales de Valencia, con los fundadores, que actualmente continúa ejerciendo, intenta ejercer como lobby para reclamar tirar botellas al vacío. ¿Pero por qué? Porque desde dentro no se consideran los equipos es algo circunstancial. Te encuentras en la muestra alcohol, que es la oportunidad cuando nos vemos, entre comillas, los gestores de la provincia y del país, y te das cuenta que todavía el Ayuntamiento de Xàtiva tiene un técnico de cultura que es un personal eventual de empleo, o sea, un tipo a dedo que puede ser más o menos competente profesionalmente, pero que su condición y su origen, claro, está completamente condicionado en su práctica profesional. Porque efectivamente no es que los políticos, o sea, que los políticos también son reclutados de una manera por los partidos políticos, y a los que destinan a la política pública de cultura generalmente no vienen del sector o no tienen ningún tipo de sensibilidad. Ese no es el problema único, que a veces nos centramos ahí y nos quedamos ahí como única explicación de lo que pasa. Es que también el sector no reclama o sea, el propio sector, digo el sector globalmente, el sector cultural no reclama la consolidación, la estabilidad de esas estructuras profesionales. No tenemos tiempo. Bueno, pero sí que ahí yo sí que se está reclamando desde la mesa que estamos en Diputación para conseguir este festival que se empieza a reclamar. Bueno, se empieza, hace tiempo que se reclama, pero no se nos escucha. Y el Centro Nacional está cansado de hacer huelga porque hay faltan plazas de técnicos en todos los departamentos de Bueno, lo que puede ser es que, claro, que nosotros llevamos por ejemplo, un teatro a una compañía y que la persona que te está, que no hay gestor en ese teatro, en ese espacio, es una persona que no tiene ni idea de lo que está sucediendo en ese espacio. Entonces, claro, tú llegas ahí y le preguntas, es como si le hablas en chino, porque no entiende, y le pides cualquier cosa y no te entiende y no sabe cuáles son las metodologías o antes las necesidades y las especificidades de las artes escénicas. Pero bueno, esto es algo que se tiene que ir cambiando, pero tú ahora ya nos has dicho que si los verbales no se van a reemplazar, pues imagínate. Otro de los aspectos y otra de las batallas es la pedagogía en las administraciones públicas. Y luego defender la especificidad artística. Claro. O sea, porque en muchos casos, o eres artista o eres gestor, no, eres las dos cosas. Claro. Pero no tienes por qué ser las dos cosas. No, pero también puedes. O sea, sí, puedes, y hay veces que está forzado a ello. En gestión cultural, nosotros tenemos que hacer programación o no puedes ser técnico. O sea, de momento puedes estar desarrollando contenidos, luego puedes hacer mediación, luego puedes hacer comunicación, puedes inventarte un proyecto X. Entonces, toda esa flexibilidad de creatividad artística, que también puede tener un gestor o no, porque hay gestores más administrativos, gestores de más contenidos. O sea, tú estás haciendo gestión, pero eres artista, y la aproximación la haces desde un lugar. Bueno, de hecho, hay algo que sí que es curioso, cuando los artistas vienen al festival, todos nos felicitan, nos agradecen el trato, porque
porque somos artistas entre artistas. Y eso se nota un montón. ¿Cómo tratamos? ¿Cómo cuidamos al artista cuando viene? ¿Cómo está el técnico al lado? ¿Cómo hay una puntualidad? ¿Cómo se trabaja con ellos cada vez que tienen que actuar? Y eso es algo que lo agradecen. Yo sé que es porque al final estamos en el mismo gremio, nos conocemos y sabemos las necesidades. Y eso es algo que creo que se carece mucho en los festivales, en es que las figuras profesionales pueden ser mixtas. Sí. Esa mixtura es interesante y efectivamente, digamos, en el campo cultural hay gestores mucho más conectados con lo que es la administración y son muy buenos gestores, administrativistas, mejor dicho, y otros gestores, pero que es compatible esa variedad de figuras y esa diversidad. O incluso ahora mismo también en esa renovación generacional, es decir, una persona no puede estar programando 30 años. O sea, eso es un ejercicio artístico que vas aprendiendo y otras veces necesitas un poco de reciclaje mental. O sea, porque no puedes... Y tienes asesor, entonces no puedes ir a todos sitios a verlo todo. Claro, o sea, tú tienes una esfera de conocimiento que es muy propia, pero si quieres ampliar esa esfera de conocimiento necesitarás colaboradores. Entonces, ¿por qué no puedes ir contratando comisariados como se hace en otras, ¿no? ¿Por qué las artes escénicas no pueden ir contratando comisariados? Es una manera de renovar. O como los directores artísticos que contratan los teatros privados públicos, que durante 4 años tú vas a hacer una apuesta, un proyecto, una programación. Claro, programación. de pronto yo me voy a encargar más de esto, que entonces yo tengo esta experiencia, pero tú propones nuevos contenidos. Quiero decir que todas esas fórmulas, ¿por qué no pueden probarse dentro de la misma? Que es imposible, porque hay una persona funcionaria y el cuadradito es... Sí, está muy bien estratificado y cada vez en esta provincia, cada vez más. Y a nivel local también, cada técnico de cultura tiene un espacio que gestiona o un ámbito muy cerrado. Porque ese es un problema que está teniendo el ministerio, que está teniendo las grandes... Que no hay transversalidad incluso dentro de los propios gestores de la administración pública que comparten en la misma concejalía, no hay comunicación directa, no hay una coprogramación. Cada uno está trabajando, como dices tú, en su espacio muy limitado. Yo ahí tengo que decir que, por ejemplo, si tú vas a... Claro, yo colaboro con muchos espacios, con todos los espacios que puedo, tanto de redes como de... Entonces, en cada espacio tiene su programador. Y me reúno con mucho tiempo de antelación con cada programador y le explico lo que quiero traer. Y entre todo lo que yo quiero traer y lo que a ese programador, claro, tiene una sensibilidad porque su espacio, por ejemplo, no es lo mismo el Teatro Principal de Alicante que el Escorchador de Elche o que el Casa Mediterráneo, o que cada uno tiene sus gustos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, yo dentro de esos gustos, yo intento traer lo que considero que sobre mi criterio, sobre la programación que yo quiero traer, pues vamos a ver qué tipo de compañías podemos encajar aquí, allá. Entonces también depende de la sensibilidad de ese programador, cómo quiere colaborar conmigo o no. Sí, a lo mejor le vas a imponer, vale, este festival lo coordino yo, sí, no voy a imponer lo que tú vas a programar en tu espacio. Sí, llevas un te sustituyo que cada programador tiene sus gustos, porque cada programador o cada espacio cultural debería tener, y tú deberías reconocerlo, o sea, que te hicieran reconocer el aspecto no limitante, sino que decirte, oye, es que cada espacio debe tener una línea de programación identificable, que está enmarcada dentro de una política de intervención determinada, porque está enmarcada a su vez en una estrategia cultural de ciudad, etcétera, etcétera. Y eso es lo que los gestores no encontráis, que como mucho encontráis gusto, alguna sensibilidad respecto al espacio, pero eso es lo que debemos aspirar, ¿no? Que existe una profesión que se llama gestor cultural, que puede provenir de diferentes disciplinas, que puede armar y formar de diferentes aspectos, que puede venir del mundo de la creación, pero que tiene ya a estas alturas, porque yo vengo de cuando no había nada absolutamente, y nos formábamos con lo primero que pillábamos, nos íbamos a los bebederos catalanes, a los vascos, a la formación que había en aquel momento, pero es que hay una profesión que conoce los parámetros de la gestión cultural, y debería saber insertar esos proyectos culturales debidamente. Porque cuando llega el político de turno, se debe encontrar, como no se encuentra en general con esa estructura profesional experta y en ese sentido puede hacer en parte lo que le sale en la ocurrencia y puede arrasar. Bueno, hemos empezado
empezado hablando de festivales y como estábamos hablando de gestores, creo que también ahora sería interesante poder introducir el tema de los circuitos culturales que hay actualmente en la provincia o en las ciudades, si es que los hay, cómo están funcionando, etcétera, etcétera. Creo que sería interesante. Y, por supuesto, desde vuestra experiencia, no solamente, porque aquí por desgracia no tenemos a ningún gestor que haya organizado ninguno de los circuitos que hay en la actualidad, pero sí que todos hemos trabajado en ese circuito y sabemos circuito. Para ser claro, vamos a hablar de, en primer lugar, el Festival de Artes Escénicas de la Diputación de Alicante, que realmente es una especie de circuito, porque lo que pretende es ampliar una programación anual, intentar llegar a la mayor franja del año para poder consolidar una programación de artes escénicas constante en todos los municipios de la provincia de Alicante, y cómo está desarrollando en su tercera edición, que es esta 2022. Cuéntanos. No, a ver, yo considero que es absolutamente necesario. O sea, eso sí que lo considero. Considero también que las intenciones son muy buenas, pero creo también que habría que darles una vuelta. Por ejemplo, que la programación tenga que ser, o sea, que tenga una fase de contratación me parece bien, pero, o sea, es decir, en este mes tienen que contratar todo lo que entra en el Festival de Artes Escénicas, ¿vale? Pero ¿por qué hasta el 15 de noviembre? O sea, ¿por qué desde que sale el POP hasta el 15 de noviembre? Por el tema de... Eso es un tema administrativo de la Diputación. Que supongo que será porque económicamente luego se les va a decir... El año de la Diputación lo cierra el día 1 de Vale, pues entonces que no salgan en marzo. Ahí. No, o sea, a eso es a lo que me refiero. Yo creo que, vamos, que lo que yo puedo decir es lo que vosotros, yo no estoy en la mesa, pero como persona que me dedico a la venta y que también tengo mi propia compañía, pues me encuentro con ciertas cosas. Luego también son trabas todo lo que te encuentras, ¿no? Cosas que, por ejemplo, de lo que se me quejan a mí los programadores, pues de que ese dinero, cuando llega al ayuntamiento, no tiene por qué invertirse en cultura. O sea, eso es de lo que más. Porque ese dinero no revierte en cultura. O sea, ese dinero es una subvención que ellos reciben, pero cuando ellos lo recibe el ayuntamiento. Si el ayuntamiento decide pasarlo a servicios sociales o pasarlo a cualquier otra cosa, pues va a cualquier otra cosa. Con lo cual, en realidad, no está recibiendo cultura de subvención. Porque están adelantando un dinero para pagarte con un dinero que luego llega al ayuntamiento, pero a una caja genérica que no tiene por qué ir a cultura. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchos de los programadores que te dicen, yo me voy a dedicar a hacer papeleos, tal, esto, lo otro, para que luego el dinero se lo lleve turismo. Pues no. Y no quieren participar, entre otras cosas, por eso. O sea, esa es una de las trabas. Entonces, a eso es a lo que me refiero. Me parece que es absolutamente necesario el festival, pero veo ciertas cositas que, bueno, de lo que ellos se quejan, sobre todo los programadores, de lo que se quejan, pues no. Luego yo he visto alguna compañía contratada que me gustaría saber qué tienen de profesional. Sí, lo hemos visto todo. Sí, es un coladero. Sí, Es un coladero. Bueno, tampoco son tan... Otra, como distribuidora. No son tantas. Yo concretamente una. O sea, no me he puesto a mirar toda la programación. Fue una que me llamó mucho la atención. Y dije, si esto, ¿no? Entonces yo en eso. Y, por ejemplo, otra cosa. Sin decir quién ni cómo, a mí me llaman por teléfono una compañía de Valencia. Sí, también. ¿Vale? Y me dicen, oye, nos hemos enterado de que tú eres distribuidora. Y digo, sí. ¿Habría manera de nosotros meternos en el Festival de Artes Escénicas de Alicante? Y digo, pues este año se ha abierto. Podéis presentaros, porque este año se ha abierto. Ya, pero es que nosotros hemos llamado a los ayuntamientos, entonces nos han dicho que como no somos de la provincia de Alicante, que somos de Valencia, no tienen los mismos puntos a la hora de la subvención y tal. Bueno, sí, pero pueden jugar con los puntos que tienen, o sea, no tienen por qué decirte que no. O sea, que se puede dar la subvención. Correcto. Pues con eso te respondes a tu suspensa anterior. Correcto. O sea, así directamente. Bueno, ya, pero si tú lo facturas tú. Digo, claro, yo lo facturo yo, pero entonces eso también me implica que también te tengo que
dar de alta aquí, tengo que pagar el gestor, tengo que ver no, que esto es para la provincia de Alicante, que tenéis abierta la puerta, pues llamar vosotros que no hay gestores que están contratando gente de fuera, pero sí, pues también por ahí, en Coladera. En este tema, también, bueno, Asun y Morgan sí que están en la mesa de trabajo. Hemos llegado a un punto en el que no sabemos qué hacer. O sea, se ha llegado a ese punto. Bueno, yo he trabajado hace muchos años, antes del 2008, yo trabajaba en la construcción. Y uno de mis trabajos era ponerme por las mañanas con un listado de los trabajadores y tenía que comprobar los TC2, los TC1, las nóminas dadas de alta, y el que no lo tenía no entraba a la obra, porque un tipo que se te cayera te arruinaba. Pues ahora entonces, eso, yo sé que somos papeles, pero no, es la única manera de certificar que verdaderamente esa compañía es profesional. Nosotros hemos pedido eso, pero hay un problema, que es el propio diseño de la subvención. Entonces, el problema en este caso es que la subvención no se concede a las compañías, se concede a los ayuntamientos. Las compañías, cuando nos contratan los ayuntamientos, firmamos que una declaración responsable que dice que vamos a dar de alta, que tenemos todos los seguros, que tal, no sé qué. Al parecer, eso lo firma quien sea sin leerlo. ¿Cuál es el problema? Que si los ayuntamientos no quieren exigirle los TC2 a la compañía, la Diputación no puede exigírselos a la compañía. Y si el ayuntamiento no se lo está pidiendo a la compañía que quiere contratar a esa compañía, pues entre los empresarios ya saben quién son esa compañía y ya han decidido contratarla. Entonces, desde la mesa de trabajo se ha llegado a un punto en el que no se sabe qué hacer porque se ha detectado todo lo que ha pasado. Este año ha sido el primer año en el que hemos podido ver un comité de la mesa que fue a una última evaluación de los resultados. Pudimos ver las cantidades y los nombres de las empresas contratadas, que es el primer año. Y entonces sospechamos que los 2 años anteriores pasaron cosas muy parecidas. Y es que no están haciendo las cosas bien. Pero no es, el diálogo con diputaciones es prácticamente imposible, es muy difícil sentarse a hablar. 2, cuando nos presentamos con diputación por primera vez, lo primero que tuvimos que hacer fue explicarles que éramos empresas y explicarles los cachés mínimos que cobran las compañías, o sea, hacer pedagogía, y luego que se dan por satisfechos, porque están repartiendo dinero a los pueblos. Porque en ningún momento han hecho esto en pro de las artes escénicas. Porque nos hicieron creer que sí, y nos lo creímos a medias por un poquito, porque parecía que había una puerta abierta a empezar a abrir un camino, pero es mentira. Lo que es necesario no es el festival, sino el circuito. Sí, no, pero no. Sí, gente que empezó como tal, y en un momento además necesario, porque estábamos sin curar, y bueno, con iniciativa alguna, pero... Yo también me gustaría poner encima de la mesa ahora cuál es vuestra experiencia con el circuito del Instituto Valenciano de Cultura. Como escasa, como escasa. En Danza han salido, bueno, se veía aquí como un balance al final del año y nombraban a algunas compañías, ¿no? Como esta ha sido la compañía más programada en todo el Instituto Valenciano de Cultura, con 4 votos. Eso fue la compañía de danza más programada en el Instituto Valenciano de Cultura. En el COI se dieron resultados. Es muy fuerte. Con 4 actuaciones. Claro, entonces se supone que a nivel... También el circuito, también necesita revisión. Claro, pero el circuito, se supone que a nivel administrativo funciona mejor, porque si realmente el circuito le paga a las concejalías de cultura, tampoco le paga a las concejalías de cultura, le paga al ayuntamiento también. No, le paga al artista. Eso, le paga al artista directamente, tío. A mí me ha costado el ayuntamiento paga un 50% y el circuito paga El circuito puede acreditar, De todas maneras, el circuito puede acreditar unas prácticas administrativas mucho más coherentes, por decirlo de una manera, que lo que hace el espacio, porque tiene mucho más recorrido y hay una implicación de los técnicos en cada ciudad mucho mayor y tiene mucha historia, y vienen de muchos países, aunque tuvo un bache muy gordo en la época que todos sabemos. Pero efectivamente también tiene y se está
y hay que considerar que se está autoanalizándose todos los años. Hay buenas evaluaciones y hay técnicos de la Consellería dedicados específicamente al Fíjate, eso es algo parecido que hay. No, son siempre de acabar que estáis contando eso y en paralelo la provincia de Valencia estaba el SAR, que ya tenía una cosa, el SAR, el Servicio Cultural de Valencia, que ellos sí que montaron un circuito, que también ha pasado su crisis, pero venían de una concepción de circuito. Lo que se monta, efectivamente, lo que conseguisteis en la mesa fue muy importante. Eso en primer lugar. Pero es que de donde se venía es que era de un catálogo que era, por decirlo de una manera, que tenía un buen propósito, una buena voluntad, pero infame, porque mezcla y continúa vigente, porque todos los años... Infame sí es. Bueno, yo no he querido ir más allá. No quiero ir más allá. Porque sí, lo es, porque continúa. Es que ni siquiera es un continúa para cultivando todo lo contrario. O sea, hay una contradicción ahí. Pero lo que refleja eso es hasta qué punto las prácticas administrativas de la institución pública está determinando el sector. Lo determina, lo condiciona, está ahí. O sea, eso que tú has dicho porque si quisieras realmente que el sector tenga que hacer pedagogía a una diputación, porque es que dentro no tiene técnicos para saber un mínimo concepto. Claro, la contestación es esta. No hay estructura. Efectivamente, no tiene técnicos. Y los técnicos administrativos están sobrecargados de trabajo a niveles es que no tiene técnicos administrativos especialistas en cultura, que los hay, que conocen el sector, que conocen las especificidades del sector. El Instituto Valenciano de Cultura está llevando el Circuito Cultural Valencià, tiene 2 técnicos, que al final 2 para hacer todo eso. Y lo único que están haciendo es tramitación administrativa, pagar las facturas del 50%. A nivel de estructuración del sector y de cómo generar un circuito, o sea, al final es reparto de un poquito para todos, pero no hacemos nada. Es un técnico como lo que sí que hay un propósito. Esos técnicos sí que tienen un propósito de crear territorio y de definir. Pero no se está consiguiendo, o sea, quiero decir, es un modelo que ha estado funcionando, que pensábamos que era un modelo que podía llevar a tal. El circuito cultural valenciano, ¿cuántos años lleva? Lleva un montón. Y están hablando también de que están en un momento de colapso porque no pueden hacer más que tramitación administrativa. Y el resultado es que la compañía que más vuelos tiene de danza son 4. ¿Qué permeabilidad tiene eso en el consumo cultural general? ¿Está funcionando realmente como un motor? Y pues totalmente asimétrica, además, porque entonces, lo poco que funciona la provincia de Valencia. ¿Por qué tenemos que asumirlo como modelo referencial? Es verdad que ahora yo creo que hay un cambio. Hay un cambio. También se nota que hay un interés, hay un propósito. Reactivación, hay una reactivación y de modernizar el circuito. Porque también los propios técnicos se han dado cuenta de que necesitan otro tipo de soporte que no es únicamente financiero. O sea, aparte del 50-50, que es lo que estábamos hablando del cambio de paradigma. Un circuito tiene que dar respuesta también a qué pasa con el público, dar respuesta a cómo se interesa, porque si tú vas a un municipio y llegas, el espacio no está preparado, no hay comunicación, tú llegas con tu bolo, montas tú solo, no hay nadie, pues sí, te llevas el dinero. Sí, pero a pesar de todo el circuito... No han hecho promoción, el público no se ha enterado. Sí, pero a pesar de todo el circuito aportó en su momento y continúa aportando, que intenta aportar un conocimiento del territorio, una difusión de propuestas artísticas, un contacto entre técnicos que en otros espacios no existe. Es que no existe. Por tanto, yo siempre lo cito como la única referencia donde se conocían los técnicos y donde han construido profesión. Efectivamente, hay un proceso de mejora de la educación, pero tiene encima, o sea, le cargamos al circuito misiones que tienen las propias localidades, que no cumplen. O sea, no se le puede cargar al circuito misiones que las propias ayuntamientos y estructuras locales no funcionan. Pero para lo que debería servir es para que hubiera un flujo de las propuestas creativas, que los programadores tuvieran, que hubiera un filtro coherente de esas propuestas para que no estuviera aquello fuera un brutum. Eso parece que hablábamos la otra vez que el instituto tiene un tipo de organizar, de quién soy,
subir un vídeo, etcétera, y tienen que aceptar cosas que, por ejemplo, en festivales es imposible, porque eso cuela todo. Intentamos que hubiera un comité de Ya. selección. Pero porque en el circuito hay un catálogo que en el festival no se ha hecho, ¿no? Y porque hay una estructura realmente de selección, y luego hay algo que, porque estamos hablando también, al final, me da la impresión de que toda esa carencia de personal, digamos, ese cambio generacional que está desgraciadamente desapareciendo y tal, y no se está reponiendo, al final, pues se está revirtiendo en las dinámicas de nuevos públicos o públicos, en los festivales, en los circuitos, o sea, al final, que puede ser que la administración, esa carencia, esa imposibilidad que tiene ahora de contratar, el circuito con dos personas. ¿Qué pasa? Eso es imposible. Es que producción con una persona. Ese es el problema, que se está desmantelando la poca infraestructura Pues, pública que ya había. Quedan comisionados con eso. Somos comisionados. Es que claro, la potencialidad de 80 municipios vinculados en red es brutal. Es brutal lo que se podría conseguir desde ahí, o sea, la potencialidad. Y a la integración, que además, si estuviese los compañías de habitantes viajarían por todo el territorio y desde Castilla y León igual. Es que da igual, o sea, hay un problema de lingüístico, porque No La Nación de Alicante acaba de incorporarse a intentar definir una definición territorial del centro cultural. Acaba de incorporarse de esta manera, que lo ha reflejado muy bien, pero ya era sospechoso lo de etiquetarlo como festival provincial. Eso ya denostaba que querían sacar una rentabilidad publicitaria de algo que no era un festival. También se ha pedido que cambien el nombre. Sí, imagino. Yo entiendo cómo estáis haciendo vuestra madre. No. Lo que pasa es que hay veces que te pegas con una pared y te pegas con la misma pared 80 veces y al final, pues también me dices, joder, merece la pena, ¿no? O sea, yo no entiendo. Pero sobre todo porque al final somos otra vez los artistas los que tenemos que estar haciendo este trabajo. Totalmente. Que no puedes presentar el contrato de una persona que hasta en noviembre, o sea, en marzo no se puede presentar contratos de un bono que nace en noviembre. Eso no tiene que explicar. Pero esa es otra de las cosas fundamentales que te dicen los organismos públicos. Es que yo no puedo hacer esa fiscalización porque no tengo el personal suficiente para poder revisar todas las nóminas de todos, porque están haciendo otras cosas. Claro, al final, otra vez, casi siempre estamos hablando de personal. Hay muchas soluciones que se han echado atrás porque es que no hay nadie que lo pueda hacer. Si nadie lo puede hacer, no se hace. ¿Y si dentro de esas subvenciones, o dentro de ese dinero, pues, se me acaba de venir a la cabeza y no me idea nunca, ¿no? Pero ¿y si dentro de ese dinero una de las partidas es una partida administrativa? Porque si se abre... También se ha pedido, o sea, se propuso, estábamos dispuestos a sacrificar una parte del presupuesto para que no fuese para programación, porque nuestro objetivo no era solamente que hubiese programación, sino que se empezará a hacer, a crear una estructura profesional y todo el mundo entendíamos que eso no era solo programar a cholón, sino que Sí, tampoco. Hay un problema también, Sí. hay un problema también, para terminar, es que si los técnicos, hay los grabadores en sí, y muchos saben lo que están grabando. claro. Lo saben. Sí, hay una cosa que lo saben perfectamente. Sí. O sea que también es hacernos un flaco favor. Sí que lo saben. Algunos lo saben Perfectamente. Lo hice de ellos. Sí. De ellos. Si decimos esto. Sí. En fin, nos hacen un flaco favor. Por supuesto, tiene toda la razón. El problema de las artes escénicas es holístico y complejo. Soluciones mágicas no hay en nada en la vida, y mucho más para las artes escénicas. En el siglo XXI, en la sociedad 3.0, donde el espectador es audiovisual y todo el trabajo de los dinosaurios, donde me incluyo, tengo 60 tacos y vengo de este campo, soy alicantino, he hecho mi carrera en Cartagena, Murcia y Madrid, y he vuelto a mi ciudad 50
Pero por otro lado, a lo que quiero ir es espacios de debate, de diálogo, de comunicación, de ideación, para luego comunicar y poder intentar estrategias. Bienvenidos sean todos los que propongáis o pongamos. Pero el tema es muy complejo, porque yo que estudié dirección de escena y dramaturgia en la SAR de Murcia, en la segunda promoción de ciclos, de cuando se hizo los estudios superiores, no los anteriores de 2 años, sino los que ya equivalían a una licenciatura, que años ya de eso, y que yo cuando fui a estudiar eso ya tenía 34 años, pues conozco la realidad bastante bien de Murcia, un poco la de Madrid, porque tuve ahí una productora de teatro musical y la de Cartagena, porque Murcia y Cartagena están muy cerca. Y claro, no son ciudades tan distintas a Alicante en el sentido de la estructura socioeconómica y tal, que es diferente. Es verdad que en Murcia hay una escuela superior de arte dramático, eso sí, esta reunión se estuvo haciendo allí. Esto sería un lleno total. Bueno, sí, porque hay una asociación de directores escénicos, una de dramaturgos, otra de intérpretes. Conozco la trayectoria de Murcia, he vivido allí, he estudiado allí. Se queda un poco en ningún lado las artes escénicas y los profesionales. Somos el sumum de la unión y la unión hace la fuerza. Pero es verdad que aquí la realidad es más compleja y más deficitaria, ¿no? La región de Murcia hay un circuito que yo vine a hacer en su momento y que más o menos funciona muy bien, la compañía claro, el mercado para las compañías profesionales es otro. Y yo, joder, el Alicante, coño, optimizo la hostia, qué mal. No solo eso, a ver, 350.000 habitantes, ¿qué tal? Yo trabajo en servicios sociales aquí, porque las artes escénicas no puedo comer. Y entonces pues, soy educador social y hago lo que puedo y trabajo con Fernando y con Manuel en el tema de cultura en barrios. Pues yo organizo un poco el escenario de ahí de Isla de Cuba, donde curro, ¿verdad? Y bueno, pues he ido conociendo un poco la parte de los técnicos de cultura aquí, no lo que hacen, muy loable, ¿verdad? Faltan técnicos, el circuito que están haciendo, que nace como un festival muy deficitario en el cliente. Valencia está muy lejos, aunque esté cerca, y al final, pues, el que reparte se queda en la mejor parte. La Diputación es un entramado bastante opaco de cara a hay muchas dificultades, no hay escuela municipal de teatro ni de danza, en fin. Bueno, tenemos el conservatorio profesional de danza, tenemos el conservatorio profesional de música, pero como si tampoco estuviera, o sea, la ciudad no tiene el conservatorio municipal de danza y luego en Cartagena hay una escuela municipal de danza que surge de lo comunitario y que luego asume las administraciones. Falta formación, porque le falta formación de base. Por ejemplo, Cultura en Barrio hace un gran trabajo, pero talleres de teatro para niños en los coles y que se conexione bien con los colegios para llevar muchos problemas. Y a lo que voy es muchas dificultades. Todo no se puede atender. Todo no se puede atender de golpe, ¿no? Entonces, bueno, yo me llamo Juan Luis Aparicio, soy educador social y director de escena de dramaturgia, y lo que quería presentarme y también decir, yo a ti te he visto, no sé si con la ferroviaria una vez o no sé, te he visto en cosas de teatro, conocía lo de tu festival de abril, porque está muy cercano a la danza. A ti te vi actuar el otro día en las cigarreras, creo que fuiste tú, ¿no? Anda, ¿verdad? Allí, en fin, de Mónica me habían hablado, Mariló, que compañera mía, que trabaja en todo el teatro en el ayuntamiento con los barrios y tal, y me habló de ti, porque yo conocía el festival a través de Guillermo Veras. Pero es importante que a lo mejor concretemos cosas prácticas, no como por ejemplo, mi propuesta es, por lo menos pongamos nombre, dirección, nombre, teléfono de contacto y correo electrónico,
va a estar en contacto, ¿no? Porque Vamos a ver. la mesa es una mesa. Sí, Sí, pero este lugar precisamente es para eso, es para conversar, es para, y para intentar exponer un conjunto de realidades que ahora estamos interpretando como problemas, pero que realmente son realidades. Y lo que pretendemos hoy no es dar solución a nada. No vamos a intentar buscar aquí una solución para nada. Por ahora, hoy vamos a quedarnos simplemente en exponer todo lo que, para también hacer una especie de foto de conjunto, es decir, hemos hablado de festivales, hemos hablado de circuitos, hemos hablado de gestores, vamos a intentar dar otra pincelada sobre residencias, ¿no? Sí, pero una cosa, cosas concretas. El otro día, en los debates públicos de ciudad, lo de que Alicante está menospreciada con los presupuestos, una editorial del diario de Información del director era: Alicante tiene que ejercer de lobby, porque si no, se comen los mocos. Estamos a 8 meses de elecciones, ¿vale? Y por tanto, el sector como sector debe actuar políticamente, debe actuar políticamente y debe ejercer su función de influir en las agendas públicas de cultura y no esperar a ver qué nos toca, a ver qué político nos toca y tal. O sea, estar con una especie de pensamiento mágico que está pensando en el político de yo ando no. O sea, que hay que influir como sector en preparar un decálogo, lo que sea, y específico de danza, específico de lo que sea, pero para eso el sector tiene que conectar efectivamente. Y primero creo que hay que dialogar mucho y hay que realmente, o sea, creo que no tenemos que tener prisa en crear un decálogo de soluciones cuando a lo mejor todavía no hemos contemplado la realidad en su conjunto. Sí, pido perdón porque a mí esto me pilla en un momento como muy catastrofista. Para mí todo ahora mismo es una catástrofe de estos temas. Pero yo no quiero que acabe esto sin decir dos cosas. Una, yendo a concretar, pero otra es que ¿dónde está la peña de circo? ¿Por qué solo hay una persona de danza? ¿Dónde está el IBS? Y me pregunto si esta mesa se hubiese, y siento mucho hacer este comentario, pero me pregunto que si esta mesa de diálogo se hubiese convocado en Valencia, si no habría habido allí representantes del IBS, seguro. Yo puedo asegurar que estaba invitado. Sí, lo sé, si no digo que dónde está, porque no se les ha invitado. Digo que desde el punto de vista de seguramente autocrítica tenemos que preguntarnos por qué a una llamada de hablemos de lo que hablamos cuando estamos de birras o cuando nos encontramos en la puerta de teatro en un ambiente para hablar de eso específicamente, ¿por qué no hay gente que se ha tenido que sentar en el suelo para hablar de eso? Porque no estamos todos matándonos por levantar la mano y poder tener el turno de palabra. Pero en contraposición a esto, voy a decir la segunda cosa. No, creo que le voy a doblar una cosa. Pero sí que me molaría que nos revisáramos las responsabilidades, porque creo que se confunden. Y creo que hay un montón de veces que estamos diciendo el sector no se mueve, dónde está el sector, qué hace el sector. Y voy a poner un ejemplo para que lo entendamos todos. Hace unos meses salió una noticia del Ayuntamiento de Alicante en la que se avisaba que se iban a crear 4 o 5 residencias artísticas por un total de, creo que 200.000 euros, divididos entre 30.000, y que eso se iba a licitar. Unas residencias artísticas o de producción o creación. ¿Con fondos europeos? Con fondos europeos. Whatever. Para creación de música, no sé cuántos, arte visual, no sé qué. Una era de artes escénicas. Esta noticia salió y la siguiente noticia que el sector tuvo sobre esas residencias fue que habían quedado desiertas. En un espacio de tiempo de 4 meses solo supimos que iba a licitarse algo que no sabíamos qué era, solo una residencia de 30.000 euros, y que había quedado desierta. A partir de ese momento... La única, que había quedado desierta. La única que había quedado desierta. Porque fotografía y nada más. A partir de ese momento,
mi teléfono ha sonado varias veces para animar al sector, pero diría también ingregar y utilizar al sector para protestar, para que ese dinero no se pierda, o para protestar, para que protestemos porque nadie se había enterado, porque cuando salió que había quedado desierta hice el sondeo más grande que pude y nadie, absolutamente nadie a quien yo pude preguntar se había enterado de que iba a ser esa licitación, pero es que nadie sabía de qué iba, nadie ha podido ver las bases. ¿De verdad la responsabilidad es de nuestra? Algo que en ningún momento se pactó, ni se preguntó, ni se consensuó con el sector por parte del ayuntamiento. Oye, ¿esto es lo que tenemos este dinero? ¿Es esto lo que necesitáis? ¿Sería mejor esto otro? No. Oye, vamos a sacar esto, difundir. Oye, tenemos el contacto de todas las asociaciones de teatro, circo y danza. Se acaba de publicar la licitación. Difundir. Nadie se está presentando a hacer fuerza. No. Solo no estáis protestando porque ha quedado desierta. Entonces, que está muy bien meternos caña, pero que no nos fustiguemos, que todo no es nuestra culpa. No es así, porque además, cuántas veces nos hemos ofrecido a decir, bueno, no sé nosotros, nos hemos ofrecido a decir, oye, cuando pase esto, estamos aquí, que podemos sentarnos con vosotros, que preguntéis, lo que sepáis. Y de manera desinteresada, no vamos a cobraros por eso. ¿Sabes lo que quiero decir? Claro. Pero os voy a decir la realidad de lo último que acabas de decir. Solo para acabar, que utilizo este caso tan concreto porque me parece muy ilustrativo de cómo se ve al sector. Y me gustaría también que el hecho de que el sector no proteste de la manera en la que se protestaba antes no quiere decir que no esté atento. Efectivamente, el paradigma está cambiando y a lo mejor hay otras maneras de negociar, a lo mejor hay otras maneras de moverse, a lo mejor hay otras maneras de relacionarse con la administración, o a lo mejor simplemente en este caso no es nuestra responsabilidad. Porque nadie había pedido una presidencia así, es que sabemos cómo es, no es que a nadie le interesaba. ¿Hasta qué punto? Pero no lo puede pasar el sector, cuando hablamos del sector, hablamos de, bueno, el sector en general, el sector, por ejemplo, yo, hasta qué punto es responsabilidad mía no haber pedido una que yo luego estoy diciendo, y tampoco quiero decir, ojito con la Licitación. Porque a veces debe ser miedo. Vale, la licitación no tuviera que hacer un acto de iglesia. La licitación no era para una residencia, sino era para una entidad gestora de la residencia. Sí, Eso en primer lugar. No solamente había un desconocimiento externo de la licitación, si tú sabes que te consta, sino interno. Algunos desconocíamos las características de esa licitación. Pero es que aparte, lo grave, además, es que la versión que llega es que el sector, los pocos que preguntaron sobre esa licitación, esa versión que a mí me llega, preguntaron y se asustaron porque no sabían manejar el papeleo que significaba presentarse. O sea, que además una proyección de que este sector es ningunear al sector, o sea, no considerarlo con la suficiente entidad como para presentarte a una licitación pública con la complejidad que tiene una licitación pública con los parámetros europeos, porque son fondos europeos. Y ahí está, y continuamos sin saber nada de lo que ha pasado. Efectivamente, la anécdota está viendo. Explicita un poco, pero es que cuando hablamos de sector, hablamos también, en el sector se incluye esto, el sector público, o sea, no hablamos del sector. Ha sido a los que no están dentro. Ya. Ha sido a los que, por lo visto, tendrían que haberse pegado de tortas por una licitación que no sabían decir. O sea, que. Claro, es que asumir una licitación de esta que no podíamos decirlo. Están preparados para eso. Pues voy a ver porque la verdad es que... Como las compañías no se han Exacto, fotografía está. Las otras han salido todas. Todas. Y creo que decir que a lo mejor y las otras entidades, la cuarta piel, que tú lo haces muy bien y yo lo conozco muy bien, han tenido capacidad para presentarse, porque tienen las habilidades expertas como para resolver eso. Pero como llega es como que el sector, la empresa técnica no tiene capacidad experta para presentarse por ahí.
otra oportunidad genial para no volvernos a coger el teléfono. Que se va a distanciar Sí, más sí, todavía sí, el ayuntamiento de nosotros, más de lo que ya habría explicitado que se quería distanciar. Así que tuvimos poco. Vale, y voy a ver otro menor más, que es el tema de la producción y coproducción. ¿Qué pasa con el sector de artes escénicas? ¿Cómo a día de hoy produce? ¿Cómo el sector público, si hay producciones públicas que está produciendo en la provincia de Alicante? ¿O qué tipo de coproducciones públicas están realizando? Y vuestras experiencias. Bueno, yo creo que hace 3 años se abrió la primera coproducción pública de IBC aquí en la provincia, que fue con la Morte de la Doncella. Súper solicitado por mí, porque yo no quería irme a Valencia a hacer una coproducción, porque tenía mi espacio en la provincia para hacerla, pues al final se construyó ni siquiera en el Escuchador. Y a partir de ahí, Lucas Escobedo hizo la producción del circo y creo que ahora Ferroviaria hace la producción de teatro. O sea que creo que ahí nos ha avanzado bastante. Pero la de teatro llega después de 7 años. Sí, claro, eso ya es una cuestión que ya no sé si... Pero bueno, también es cierto que se hacen todos los años 4 o 5 de teatro y una de danza, anuales. O sea que hay mucha diferencia entre... Claro, si aquí nos ponemos a comparar ya... Sí, bueno, no, pero es una guerra sin... No, pero que se puede, que la comparación no es con danza, sino que una suma a la queja por parte del teatro es que si hay cada año 5 de teatro en la Comunidad Valenciana, 3 son en Valencia y una en Castellón. Bueno, es la primera vez que ha pasado. En Alicante sí que hubo todos los años, Sí, cuando se sí, empezaron claro. las coproducciones con el Instituto Valenciano de Cultura, Teatro, porque han tenido tantos nombres ya creciendo, culturales. Esto empezó hace muchos años y siempre se han hecho en Valencia. Nunca se han hecho fuera. Bueno, aquí por ejemplo, Aquí sí que se aquí hizo hace de muchos teatro. años se produjo las Picardías de Escapé íntegramente en San Leches. Cuando entró el nuevo equipo se tuvieron las dos producciones que estaban ya paradas, que era la de Velasco y la de Juan Luis, Aries y la Comunidad de Silencio. Esas estaban paradas del anterior equipo, se lo y no ha vuelto Y no ha vuelto. Pero también yo creo que es una baza que tenemos que jugar muy bien porque todos se les llena la boca hablando de la descentralización. Es como que es algo, porque estamos descentralizando, pero no es totalmente real. Es como que, bueno, damos un poquito y ya se callan, los del sur ya se callan. Y creo que debemos ahí, sí que, o sea, ahí tenemos que ponernos muy fuertes y juntos, porque creo que es una batalla a ganar, porque es que no se hace nada aquí. Todo pasa en Valencia, hay mucho presupuesto para Valencia, es que eso es evidente. Y ya no hablamos de las salas de exhibición con dinero público valenciano, cuántas compañías alicantinas de artes escénicas se programan en... El informe que sacó Diputación hace un año, dentro del contexto político de la pugna política entre Diputación y Gobierno Autónomo, pero es la primera vez que Diputación elabora un informe con datos, porque el informe no era exhaustivo, pero los datos que aportaba ese informe eran suficientes para demostrar eso que acabas de decir, la antigua y redundante diferencia de soportes presupuestarios y de todos niveles entre el sur y digamos, y la capacidad del Gran Casal. Yo me quedé, el impacto que ese informe produjo en tal fue escaso, porque se circunscribió a la batallita política y se quedó ahí. Pero es que el sector, con ese informe, podría efectivamente haberlo usado para... Eso es algo que tenemos que usar cada vez que hablemos públicamente. Eso sí que podríamos ponerlo en el decálogo. Cada vez que hablemos públicamente hay que decirlo, porque es una realidad. Es una realidad que aquí no se destina presupuesto. Y es un dinero que es de toda la comunidad valenciana, es que no es de Valencia, es de la comunidad. Entonces, es algo que creo que está cambiando, pero que todavía puede cambiar muchísimo más. Es que a nivel de habitantes tiene casi más beneficios Castellón que Alicante. Se está invirtiendo mucho más en Castellón culturalmente que en Alicante, cuando Alicante tiene muchísima más población que Castellón. Entonces, bueno, es algo que tenemos que reivindicar y no cansarnos de reivindicarlo, porque yo soy muy pesada con eso, muy pesada. Y bueno, pues creo que deberíamos hacerlo todos, porque es algo que... Estamos hablando solamente de producción pública, nos centramos en producción pública en el IBC.
y nos tenemos que limitar a eso, ¿verdad? Porque no hay ningún otro organismo provincial. Ayuntamiento de Valencia. Provincial. Estamos hablando de la provincia de Alicante. Bueno, el Ayuntamiento de Elche tiene unas ayudas a la producción. Sí, acaba de salir una empresa. No, esta es la segunda convocatoria. Ahí entraremos ya ahora en las coproducciones, pero Solo como puedes producción pedir- pública solo contamos en la provincia de Alicante con un organismo que es Instituto Valenciano de Cultura, que es el único que puede llevar a cabo una producción pública. Coproduce, sí, pero hablando de producción, solamente el IBC. O sea, ni Diputación, ni ayuntamientos de ningún lugar de la provincia apuestan por la producción pública de espectáculo. Simplemente para que quede constancia. No, producción. Es una coproducción. Una coproducción. Claro, O sea, llegar y tienen decir. solo el Escalante y el IBS, que es cosa que tiene lo mismo aquí, solo que el IBS se queda mucho más duro. Y el Ayuntamiento de Valencia hace también ayudas a la coproducción. No hace producción. Sí, pero bueno, Claro, son ayudas, pero no, o sea, no producen como tal, sino que es una persona. Exacto. Producir el té que puede producirlo, hacer una residencia. Y producción, creo que también es adelante. Sí, se produce. Sí, Claro, ahora comparativamente también, porque yo he visto, o sea, a nivel de danza, sobre la provincia de Alicante, hemos triplicado el número de compañías desde hace, pues eso, desde 2010, 2011, 2012 hasta ahora. Somos 13 compañías alicantinas de danza. O sea, es decir, no tenemos nada que envidiar a Valencia ahora mismo. Que son compañías que somos pluriempleados y que por el tema de la precariedad nadie puede dedicarse al 100%. Ojalá. Pero cuando Valencia no le dedica 100% a la danza. Claro, no, porque al final tienes momentos muy buenos que estás en una producción maravillosa o tienes una gira fantástica, pero al año siguiente a lo mejor no tienes nada y todo el mundo pues, tiene que ser docente o tiene que buscarse algo. Pero es verdad que hay un montón de compañías ahora. Entonces ahora hablamos de la coproducción, las ayudas a la producción. ¿Cuántas instituciones tenemos en la provincia que sí que presten ayudas a la producción de espectáculos? Que solamente estamos hablando de espectáculos, por supuesto ya no hablamos de ayudas a investigación ni de... Bueno, que eso ya llega. Ayudas a coproducción. En la provincia de Alicante, ¿qué organismos o qué experiencias habéis tenido con esas ayudas o con esas coproducciones? Nosotros en Elche tenemos las coproducciones y tuve el año pasado una coproducción con Elche, pero que el máximo de coproducción son 6.000 euros. Sí. Pues bueno, lo que hablábamos de la pedagogía, ¿no? Porque tú hablas con la concejala que te ha dado, vamos. Que con eso puedes hacer te puedes hacer todo. Tienes que sentarte, empezar a hablar con ella de pagar sueldo, o sea, lo que cuesta un sueldo, lo que cuesta. Y a veces queda así como, oh, porque ahí es todavía este concepto de que las compañías somos gente que nos reunimos porque nos gusta hacer esto. Es un hobby. Es un hobby. Eso es también muy inherente a la provincia, ¿eh? Es algo inherente a la provincia. Yo ahí me parece que menos mal que apareció el convenio y los que aquí estábamos pidiendo condiciones, bueno, porque las hemos comido más. Evidentemente. Yo no que porque me quedo en casa. Yo trabajo, porque quiero jubilar. Cuando me llegar a casa, por lo menos no tengo el sentimiento de ser un gilipollas. ¿Sabes? Y además, bueno, que por ejemplo, no sé, hay que explicar que esto es una putada, no es así, es que hay que explicar al compañero tuyo, el sector, que se te contrata, es decir, que yo, es que si me tienes por esto, y en el viaje, hagamos un ostión y mal, me quedo jodido. O sea, ¿qué va a pasar con mi familia, tío? Digo, yo qué sé. O sea, ahora parece que, es cierto que tiene Alicante, parece ser que estamos profesionalizándonos en ese aspecto. Se ha tomado una conciencia bastante fuerte. Sí, pero, hostia, ha costado, joder, no ha costado, no, está. Pero siguen los discursos que dice ella que refleja. Entonces, claro, pero esto va un poco al hilo de lo que comentaba, porque, joder, es mi forma también de reivindicar que yo no hago esto y la compañía que también reivindicar que conseguir, pues, yo estoy no hace nada. Sí, permito con un vuelo, ¿me entiendes? Que no puedes contratar un vuelo de 1.000 euros donde hay 5 personas. Es imposible. Sí, pero hablabas de dignidad. Es lo que reflejaba. Para ellos está el entusiasmo, refleja que el sector cultural en general padece ese síntoma de que
como estás ocupado en algo que te gusta, que tal, eso forma parte de tu sueldo, de alguna manera. Y eso es una desconsideración. Eso se y la ilusión. Y la ilusión, el entusiasmo. Durante 3 meses te estamos dando ilusión. Vale, entonces coproducciones en Elche de una cantidad muy limitada. Es Solchador, coproduce, porque hay compañías que es una producción de 1.200 euros, 1.500 euros. Yo no lo llamaría coproducción en ningún momento. Lo llamaría colaboración. Pero no es una coproducción. ¿No? Es que si tú, o sea, una coproducción, no sé si hay algún baremo de que si te cuesta la producción 40.000 euros, una producción tendría que pagarte conmigo la mitad o 3/4. ¿No? No sé si hay algún baremo. Es que si no, cualquier persona, yo doy 1.000 euros y soy coproductor del programa. En Europa ahora se está trabajando sobre coproducciones, microcoproducciones, pero muchas. Claro. Porque te ayudan a hacer gira. Claro. Con el perfil, por ejemplo, sí que se trabaja así. Porque tiene 10 coproductores en la gira. Uno pues a lo mejor son 10.000, pero el otro son 40.000 y el otro son 6.000. Pero bueno, o sea, unos son como los líderes de la producción, sobre eso se arma como la estructura, y luego están estos micro que lo que hacen es una compra anticipada de bolo, que ya va bien, porque tú sales de la producción con una gira de 20 plazas. Y entonces sí, o sea que yo creo que eso es más bien una estructuración de mercado que regula la producción, porque entonces el proyecto que consigue todas esas coproducciones ya tiene gira y ya es sostenible. Y eso depende de que es una producción de gira. También me parece que es el cambio que deberíamos todas las administraciones. Las ayudas de producción están muy bien, pero cuando se estrenan, ahora ¿qué son? Es mucho más sostenible no tener una ayuda directa, pero sí tener un modelo en que el espacio apuesta, ¿sabes? Y entonces ahí sí el espacio ya está haciendo ese corte, pero para eso necesitas tener un gestor profesional con un equipo profesional que permita. Más es una forma de visualizar mucho más el dinero público. Y de regular el exceso de producción, porque si a ti te dan una producción, tú produces con los producer, pero porque una gira de 20 municipios son 2 años de trabajo. Ya estás haciendo una gestión más sostenible. Sí, puede ser una producción bianual para 2 años. Claro, porque tú ya, y entonces tienes un proceso de producción mucho más largo, pero para eso, por ejemplo, se necesitan los brokers internacionales que están haciendo eso, o tener una red de contactos muy largo, de decir, tú en 4 años te vas a estar haciendo. Entonces, el gestor tiene que tener planificación a largo o a medio plazo, de decir, yo puedo comprometer un presupuesto a 3 años vista, que tal como estamos. Sí, claro, esa flexibilidad que le pedimos a los espacios no la tienen tampoco ahora mismo. Aquí en la provincia de Alicante, ¿quién puede plantearse esa fórmula? Claro, pero esas fórmulas están sucediendo en sí, con otros sistemas ambientales. Lo que antes estábamos hablando, ¿no? O sea, escuchándoos también, es que la pedagogía la tenemos que hacer todo el tiempo continuamente, porque yo creo que lo que estamos perdiendo es el pulso de estar demostrando al político, que no deja de ser un usuario más, o sea, un alguien más, no conocen nuestra realidad, no entienden nuestro trabajo ni las implicaciones que tienen, ¿no? Entonces, claro, yo creo que sí que hay que hacer pedagogía. Sí, la pedagogía la debería hacer quien más cerca estamos en el festival. O sea, esa sensación de bola, de que subes la piedra y otra vez se te cae y tienes que volver a subir la piedra. El síndrome de Sísifo es constante en nuestro trabajo y siempre dices otra vez. Sí, pero por lo que estabais hablando antes del circuito, ¿no? Yo creo que no, las compañías no pueden ir separadas de los gestores. Eso es imposible. O sea, es que ante Diputación tendría que haber una mesa donde estuviera el gestor diciendo o me das el dinero a mí o paso. También están las asociaciones gestores y otros. Nosotros hicimos una reunión en el Festival de Bienal el año pasado donde reunimos a gestores y a compañías. Y fue muy curioso porque la mayoría de gestores no conocían a la mitad de las compañías. Bueno. No sabían ni que existían.
Entonces, claro, eso ya es decir, vamos a ver, la información está ahí, estamos todos tenemos asociaciones, la Asociación Valenciana de Empresas de Danza, a ver. Nadie puede defender que una funcionaria de urbanismo no conozca cuáles son las empresas que optan a la contratación de construcción de su provincia. Es una cosa que no puede enterarse. Y aquí es normal que un centro cultural pueda no conocer la realidad del sector. Pero yo creo que eso hay que, o sea, lo que hablabas antes del plan, es decir, hay que hacer una metodología para establecer una reunión anual para 6 meses de vamos a hacer metodologías básicas para profesionalización, que yo creo que es una clave, pues profesionalización, a ver qué podemos hacer, cómo se puede establecer para hacer pequeñas acciones que tengan visibilidad y que al mismo tiempo también tengan como objetivo pues la vinculación conjunta entre técnicos de cultura, gestores culturales, empresas, compañías, intérpretes, ¿no? Estoy de acuerdo al 100% contigo, porque creo que la pedagogía es fundamental y creo que además el circuito provincial, que puede ser el objetivo del circuito provincial de la Diputación, creo que otra de las patas que falla es que los ayuntamientos que contratan no son conscientes ni de qué queremos que sea el circuito provincial, ni qué es un circuito provincial, y para ellos es una orden de ayuda más, como la ayuda a subvención para las fiestas, para contratar a la banda de música, y no entienden que detrás hay un proyecto que pretende vertebrar una provincia de manera consolidar esa vertebración. Ellos no lo saben porque nadie se los ha explicado. Ni se lo ha explicado la Diputación, ni se lo hemos explicado nosotros, ni se lo ha explicado nadie. Entonces también culpabilizar a la manera de los gestores de decir que hay que coger una orden de subvención y contratar lo que quieren, pues sí, no saben que tenemos tratando. Ellos solamente están confundiendo. Es paradójico ese dato que acabas de dar del desconocimiento de esa importancia más cercana, más próximo, si dijeras, de Pontevedra, pero el de aquí es grave. Pero es que la misma Diputación mantiene una línea de formación dentro de su departamento de formación con los técnicos de cultura desde hace más de 15 o 20 años. Y no aprovecha, o sea, como era desconectada, esto estamos hablando, pero hace formación específica a los gestores culturales, porque yo he consumido esa formación y no ha servido para crear ese flujo de información. Yo creo que me resisto a llamarlo, no es tanto pedagogía, sino a ver, cuando explicas en qué consiste un convenio colectivo, sí es pedagogía. Sí, hablar de posibilidades de articular un circuito puede ser conversación, pero tener que explicar los precios que salen de eso sí es pedagogía. No, y la capacidad de negociación. Yo creo que eso es importante, ¿no? Si tú estás en una mesa y dices estas son mis líneas rojas y si las líneas rojas no se cumplen, yo me voy. Eso es importante también y es algo que tener en cuenta que cuando una negociación, cuando alguien tiene que... Pero los dos tienen que creer. Los dos no jugamos a... Cuando los otros se juegan. No hay negociación. No hay mucha negociación. Y por ejemplo, les he dicho un poco de a veces en la mesa de negociación de diputados de decir que se están jugando ellos. Nada. En algún momento lo he dicho. Se acabó. Sí, pero es que no pasaría nada. Yo acabo, pero es que es la realidad que está pasando. O sea, han cerrado el teatro de América. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasaría si el año que viene no existiera el festival de la Teatrical de Diputación? Nada. Sí, lo sacarían igual. A ellos por su cuenta. Lo sacarían igual a que no era el sector para darle a las compañías que se cuelan. Pero pasa eso porque en el 2009, la crisis del 2009, lo primero que cayó fueron las concesiones de cultura. O sea, el cielo cayó en presupuestos, en cerrar espacios. Quiero decirte que estamos en un sector, volvemos a la sensación de la calidad, que no importa, que la importancia que tiene hay que conseguirla planteando batallas de ese tipo. Pero yo hay una prueba de pedagogía, sí que hay que hacerla. Sí, tiene que hacerla haciendo ver, pues quizá es eso, tío, que haga un teatro, por ejemplo, con 30 años, y qué consecuencias tiene. Entonces lo ve a la ciudadanía. ¿Qué consecuencias tiene a mis hijas, por ejemplo? ¿Sabes? O sea, a mí me preocupa que no hay nada. Por ejemplo, no hay en las extraescolares, no hay nada. Al colegio no hay nada. En los extraescolares, te lo puedo decir porque Claro, eran me sitios. han llamado para dar clases de teatro y me han dicho que si quiero dar clases de teatro, y yo le he dicho, bueno, sí, estaría interesante y tal, vale, te contratamos como profesora del comedor. Como monitora de comedor. Cobras como monitor de comedor, te haces cargo primero de los niños en el momento en el que
hemos sufrido una pérdida. Pero yo creo además que la formación del público pasa por ahí. O sea, yo creo que si en el norte de Europa hay, por ejemplo, estas sostén a las orquestas, ya no sé qué, es porque el modo de conservatorio que hay allí es distinto al de aquí. Y no es voy a crear músicos profesionales, sino vamos a ponerlos a tocar. O sea, pasa por ser, creo yo, por ser usuario, es lo que hace que a ti te guste eso y te conviertes en público. ¿Sabes? Porque tú estás yendo a clases de danza, porque estás haciendo teatro en los coles, porque estás haciendo circo, porque estás tocando un instrumento, y eso es lo que todo hace. Yo creo, en Elche, por ejemplo, en los que quedamos, o sea, en Elche que siempre se habla, ¿no? Aquí en la provincia, Elche está de puta madre, no sé qué. Yo creo que fue porque hubo un momento determinado, tal, de que una gente se dedicó, en ese caso creo que de la carátula, se dedicó a montar una escuela municipal de teatro y a montar la asociación de teatro escolar. O sea, de ahí salió una cantera que son lo que estamos ahora. Que no ha continuado. Pero la devastación en presupuesto ha sido brutal. Sí. Yo fundé hace 36 años el programa de prácticas culturales y de formación aula abierta en esta ciudad y contó durante algún año con 300.000 euros. Ahora mismo tiene 30 millones. O sea, una reducción y la contestación que ha tenido la población beneficiaria ha sido, o sea, escasa en comparación a lo que recibía, ¿no? O sea que cuando el usuario normal se le reducen los presupuestos culturales, no es cualquier persona con una formación muy baja, va a un centro de salud y no le atienden bien y te montan un drama. Sus derechos culturales son invisibles, son inexistentes. Si se les quita, o sea, lo reciben como regalo y si se les quita, se acabó el regalo. ¿Sabes? Que el descenso, o sea, que ese itinerario de prácticas culturales que en la bibliografía la ley está incorporada depende de equipamientos municipales de proximidad, de presupuestos. Si te digo la comparación que hay entre el presupuesto que nosotros tenemos para la cultura en barrios y el resto de programas, ya somos el 0,7% de los costos municipales. Te lo puedo traducir, pues, equivale a inversión directa en esta ciudad, inversión directa, escasamente 1,5 millones de euros. Eso es calderito para lo que significa las prácticas culturales. Cuando digo prácticas culturales de la ciudadanía, es todo lo que tú acabas de narrar, todo ese tener cerca un taller de teatro, tener cerca un espacio de proximidad donde poder consumir funciones escénicas de todo tipo, etc. Bueno, no debo interrumpir, Manolo, pero te tengo que interrumpir. Vamos a ver terminando, nos quedan 5 minutitos, pero tampoco querría que se quedara esto un pozo amargo de esto es un desastre absoluto, vamos a morir todos. Claro, aquí tenemos a dos chicas que vienen con un mogollón de ilusión, que me estaban contando que tienen un proyecto para abrir una escuela de teatro en la ciudad y yo creo que se van a ir diciendo, no voy a montar una escuela de teatro en Australia. No lo sé. Aprovechar y contar. Estos son dos, o sea, creo que tenemos que, yo lo que saco de la sesión de hoy es que algo ha cambiado, llevo un tiempo aquí, algo ha cambiado en el sector. Y también ha cambiado en otros lugares, pero a lo mejor para mal. Pero creo que sí ha cambiado algo en el sector porque es poco, es incipiente. Poco a poco estamos tomando conciencia e intentando ser agentes del cambio. Y creo que es importantísimo. Claro, yo creo que al final esto es un deporte de equipo, tenemos que estar todos y todas, y tiene que haber, y como acaba de decir Mónica, los gestores son parte de este movimiento porque no estamos defendiendo una profesión, sino que estamos defendiendo un modo de vida y la cultura, que está por encima, creo que incluso de los salarios, estamos hablando de la cultura en general. Y yo creo los inversores en cuanto es portero. Claro, exactamente lo mismo, exactamente igual. Entonces, claro. Los gestores necesitan la profesión necesita la gestión, y al final es que somos lo mismo, es una cadena que si pasa un eslabón no funciona. Entonces esperemos que estos primeros intentos, el primer intento que tuvimos en mayo para reunir al sector y poder empezar a reflexionar y a poder mantener un diálogo entre nosotras y nosotros, vaya avanzando y vayamos conociéndonos más y vayamos intentando primero establecer estos conversatorios y luego poder llegar a un lugar en un momento en el cual podamos proponer
una serie de soluciones o lo que sea. Pero creo que los primeros pasos los estamos dando. Falta todavía mucha gente aquí, que esperemos que poco a poco vayan llegando y vayan viniendo y vayan viendo la importancia de que esto es un movimiento colectivo, o por lo menos desde la asociación del Filadelfia lo entendemos así. Queremos que, y aparte, no solamente el sector, sino el público, nosotros no estamos haciendo exclusivamente actividades para el sector, sino que el 80% de las actividades son para el público. Contando con el sector, ya sabéis que tenemos 2 ciclos que llevamos en práctica durante estos 3 años, que uno es en Dinsarte Workshops Escenic, que se trata de talleres familiares los fines de semana en diferentes municipios de la provincia, donde compañías profesionales de teatro, circo y danza ofrecen una formación abierta a todo el público sin ningún tipo de preparación previa, con el objetivo de ofrecer una experiencia, que también hablaba un poco, creo que Emma, de dónde estamos ahora, y que la gente ya no quiere ser un espectador pasivo, sino que busca una experiencia. Y cuando yo voy a un lugar de exhibición de artes escénicas, si previamente yo he vivido la experiencia es mejor, y la experiencia es mejor, por supuesto que sí. Entonces estamos intentando visibilizar, primero, el objetivo de la subdirección fue visibilizar la profesionalización de las artes escénicas y los artistas profesionales de artes escénicas de la provincia, para que la propia provincia los conociera, porque no los conocen los gestores, pero que no los conoce tampoco la ciudadanía. Si no los conocen los gestores, como no los conoce la propia ciudadanía. Entonces, intentar dar ese paso de acercamiento mediante ese ciclo, y el ciclo también de historias de creadores y de creadores, que lo que hacemos es llevar a profesionales también de compañías de artes escénicas a los centros de secundaria, para que se reúnan directamente con el alumnado. A partir de ahora tenemos una suerte de que ha crecido el número de itinerarios, de institutos de secundaria con itinerario de artes escénicas en 5 institutos en la provincia solo este mismo año. En la Lucía se ha inaugurado uno nuevo, en Alicante tenemos otro nuevo aparte del que había. Creo que es el único, el primer bachillerato escénico. Exacto, escénico. O sea, no de arte, sino no de de arte. No, pero hay otro en Elche, hay otro de escénicos, había 4 hasta el momento. Y en la Lucía creo que sí, en la comarca de la Marina Baixa creo que es el primero específico de artes escénicas. Entonces están dando esos pasos y también estamos intentando acudir ahí para reforzar, porque también la realidad es que esos institutos específicos, con ese itinerario específico de artes escénicas, los formadores no son profesionales de artes escénicas. Entonces estamos intentando que los profesionales lleguen allí para que los chavales tengan también una percepción más realista de lo que es ser un artista profesional de artes escénicas, que no lo pueden ver dentro de su entorno. Y no quiero terminar la sesión de hoy invitándoos a todavía inscribiros al taller que tenemos no es de distribución, que tenemos mañana con Amadeo Baño, que ya está cerrado porque necesitaba cerrarse previamente y está muy bien porque está casi lleno. Teníamos 10 plazas para 10 compañías, hay 9 compañías que van a poder disfrutar mañana de ese taller, asesoramiento sobre distribución y distribución en la producción. Y por la tarde sí que tenemos alguna plaza todavía libre para el taller de cuerpo que va a llevar Pascual Marino, que es un formador, que todos tendréis por ahí, bueno, ahora lo vais a ver, lo habréis visto durante todo el tiempo, e invitaros encarecidamente a que el 21 de octubre aquí, otra vez, estemos, estoy mirando para que salga, no también, la conferencia del director del Teatro Circo de Albacete, que nos hablará sobre el consorcio cultural de Albacete, y que creo que también puede ser un estímulo para que nosotros también nos pongamos a pensar y a reflexionar sobre todas estas cosas. Así que después de esta parte publicitaria de la institución. Después de esta ¿qué hago? Si la toca. Pues nada. Gracias. Muchísimas gracias por todo. Ya podéis apagar la cámara, que no grabe nada a partir de ahora.